Ezequiel Zamora, hijo de Paula Correa y de Pablo Zamora, un hacendado, grandes bienes pues, en los predios de la provincia de Barinas, va, como dijimos, pues, a nacer en el fragor de la lucha por la independencia de Venezuela, va a crecer pues, su juventud, va a estar ceñida por la gesta emancipadora en esa Venezuela que pujaba pues, por lograr su independencia. No obstante, Ezequiel Zamora dentro de ese escenario, va a tener una vida muy holgada, muy tranquila, eh, hasta que su padre muere justamente defendiendo la causa de la libertad y de la independencia de Venezuela. De hecho, estuvo bien arraigado y al lado pues, del ejército independentista. A partir de ese momento, Ezequiel Zamora, digamos que guiado por la mano de su madre, Paula Correa, va a tener todo un cimiento pues, de conocimiento en cuanto a lo que es la causa de la justicia. Tan es así que Venezuela, cuando se separa en 1830 de la Gran Colombia a raíz de la muerte del libertador Simón Bolívar, el primer presidente de Venezuela va a ser José Antonio Páez. Pero a esto se va gestando, digamos, una mirada bolivariana ante lo que se iba a constituir y se constituyó a partir de 1826 con la COSIAT y la separación, repito, de la Gran Colombia, como un movimiento pro-bolivariano. Pudiéramos decir que Ezequiel Zamora es digamos, el que va a recoger, sin lugar a duda, la bandera bolivariana. No olvidemos la rebelión campesina de 1846, precisamente contra la hegemonía de Páez, en donde los postulados de Ezequiel Zamora va a ser nada más y nada menos ese postulado, eh, digamos, de gran envergadura que va a llevar la bandera de tierra y hombres libres, horror a la oligarquía. Es decir, Ezequiel Zamora a su corta edad ya viene señalando, ¿verdad? O a su prematura juventud ya viene señalando quién eran los enemigos de la naciente República de Venezuela, quiénes eran los antibolivarianos, y por tanto decide armar un ejército, alzarse en armas justamente contra los conservadores. Por supuesto, Ezequiel Zamora es uno de los primeros liberales, es decir, que busca dentro de ese liberalismo apropiarse de las banderas bolivarianas, cosa que lo va a repetir después más adelante. Pero es bueno destacar que en el año 1846, con esa primera rebelión militar, es el primer movimiento armado que surge para la reivindicación, no solamente de los peones, de los esclavos que todavía pululaban en esa Venezuela postindependentista, sino que además Ezequiel Zamora entonces recoge pues todo ese fragor popular, esa cultura de independencia venezolana. No obstante, el presidente José Antonio Páez, el general José Antonio Páez, en aras de tratar de eh, minimizar o de cortar influencia de Ezequiel Zamora, digamos que hace una suerte de coqueteo político, ¿no? Entonces Ezequiel Zamora, por esos azares de la vida y esos azares de la política, es nombrado gobernador del estado de Barinas o de la naciente estado de Barinas, provincia de Barinas para entonces, y Ezequiel Zamora ocupa ciertamente ese cargo, ocupa ese puesto, pero con la mirada firme en devolverle a la tierra a los campesinos. Es decir, la tierra es de quien la trabaja, decía Ezequiel Zamora, y la justicia que va a esgrimir en sus postulados se va a ir constituyendo más en bandera política. Por supuesto, a la llegada de los monagas al poder el 24 de enero de 1848, con que además llegan con un golpe de Estado que dan, es el famoso golpe de Estado de los monagas, que los va a involucrar pues, en la vida política y va a generar con esto la hegemonía de los monagas. Los monagas van a permanecer 10 años en el poder con José Tadeo, José Gregorio, quien además el 26 de marzo de 1846 decreta la abolición de la esclavitud en Venezuela. Esta situación la está viendo Zamora, ¿no? Y Zamora ve en los monagas de alguna manera una mirada mucho más justa, entre comillas, pero mucho más acercada a la igualdad social, y justamente lo ve con la abolición de la esclavitud del año 54. Pero hay algo más elemental en esto. Al ver Zamora que ni los postulados de Páez ni los postulados de los monagas cumplen con devolver la justicia social, Zamora decide definitivamente alzarse en armas y lo hace de una manera extraordinaria. La historiografía señala a Zamora como un bandolero, como un asaltacaminos, y no es así. Zamora precisamente 4 años más tarde, después de la abolición de la esclavitud en el año 54, repito, Zamora
al ver que los postulados bolivarianos fueron traicionados y peor aún, los postulados con que se prometió soliviantar pues las necesidades del pueblo venezolano, decide alzarse en armas. Alzarse en armas y lo hace un 20 de febrero del año 59 con el grito de la Federación. Ese grito de la Federación que lo que ya los postulados de Tierra y Hombres Libres lo va a materializar. Y entonces ese 20 de febrero Zamora decide aglutinar la masa campesina bajo la figura de las montoneras, ¿no? Y para nada Zamora fue ningún caudillo, y eso es bueno decirlo porque, repito, la historiografía se encargó de colocarlo como un bandido, como un bandolero, como un asaltacaminos, si vale el término. Entonces Zamora, el 10 de diciembre del año 59, se alza en armas y crea una estrategia militar en ese escenario que se llamó la Batalla de Santa Inés. Y en la Batalla de Santa Inés, Zamora utilizó una estrategia militar hoy día estudiada en las academias de Francia, de Inglaterra y de Estados Unidos. Es decir, esa estrategia de hacerse ver derrotado por el enemigo, pero que a la postre barrió contra las fuerzas conservadoras de José Antonio Páez. Por tanto, la batalla de Santa Inés es la batalla que marca el inicio a la guerra federal en Venezuela. La guerra federal también es conocida como la guerra social o la guerra de los 5 años, que precisamente lo que buscó fue reivindicar la lucha por la independencia, ya no solo política, sino la independencia social, cultural, política y, por qué no decirlo, hasta espiritual. Lamentablemente Zamora muere traicionado, es asesinado el 10 de enero del año 60, ¿no? Y de ahí en adelante, bueno, comenzó todo, digamos, el desorden institucional con el que después de la vida de Zamora se va a fraguar esa Venezuela post-zamorana. Pero hay que destacar sin lugar a duda que Zamora es el bolivariano más bolivariano del siglo XIX, posterior, por supuesto, a la muerte de Simón Bolívar.